funciona. Voy a compartirles. Creo que ya están viendo. ¿Sí? ¿Se está viendo? Me hacen así con el dedo para... hasta ahora está empezando. Creo que ahora sí. Sí están viendo el clase 3, ¿cierto? Sí, señor, se ve la pantalla. Sí. Muy bien. Yo pensé que íbamos para la lección 4 o 5, pero hasta ahora llevamos 3 clases. Bien. Dentro de las respuestas que ustedes algunos han dado, han visto cosas en el texto que quiero mencionar, pues al menos una que me parece muy relevante. Algunos han visto qué concepto de Dios en los capítulos del 1 al 3 han dicho que la omnipresencia de Dios, bueno, han mencionado varios conceptos de Dios, pero yo no los veo tan claros en el texto, ¿sí? Entonces, quise tomar este de la Trinidad y que hablemos un poquito de eso. ¿Sí existe la Trinidad en el Génesis? Es la pregunta. La pregunta. Ahora, la palabra Trinidad, pues primero no aparece en la Biblia por ningún lado, ¿sí? Eso es lo que nos dicen los testigos de Jehová, los unitarios. Muéstreme, a ver, muéstreme dónde aparece la palabra Trinidad. Y resulta que ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, ni en los Macabeos, en intermedios, intertestamentarios, tampoco por ningún lado. Entonces, pues no aparece la palabra Trinidad, sí, pero sí quiero mencionarles algunas cosas que es importante que ustedes sepan con respecto a la doctrina de la Trinidad. Mire, el nombre Elohim, que es el nombre de Dios, es plural, ¿sí? El nombre de Dios en singular sería El o Eloh, pero Elohim es terminación plural. Y algunos dicen, bueno, de acuerdo a eso, entonces sí podemos ver como la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero no es exactamente la Trinidad, simplemente son algunas pistas, algunas ventanas. Yo les hablé que en la Biblia se puede encontrar algunas claves, una progresión, ¿cierto? Vimos que en el versículo 1 y 2 Dios creó la materia prima y después le fue dando forma, fue organizando las cosas progresivamente y por último puso el hombre ahí, ¿cierto? Y así las doctrinas también hay una progresión y aquí estamos encontrando, digamos, como las bases, pequeñas ventanas, llamo yo, que nos van a ayudar más adelante para mirar eso. ¿Alguien me puede leer este texto, Génesis 33, 20? Aquí dije que Elohim, ¿cómo sabe usted cómo sabe uno que Elohim es plural? Bueno, igual que en español. Si yo escribo la palabra casa y termina en S, entonces usted sabe que se refiere a más de una. Yo tengo casas, ¿sí? Por la terminación, pero si no tiene S, si termina en A, entonces se refiere a una sola. Eso sucede en el español, sucede en muchos idiomas, incluido el hebreo. Entonces la terminación him es plural. Y Pastor, aparece 2500 veces esa palabra Elohim. O sea, cuando dice, por ejemplo, acá, en el principio creó Elohim. ¿Sí? En español dice Dios, pero en hebreo es Elohim y es plural, los cielos y la tierra. Elohim dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que era bueno. Y bueno, todas las veces que aparece ahí, 2500 en todo el Antiguo Testamento. Aparecen muchas más, pero ya no es Elohim, sino Eloh, que es una de la misma raíz, Eloh. Ustedes han oído hablar de El Shaddai. Lo que empieza con él es el nombre de Dios. Por ejemplo, Elías, Eliseo, son
raíces son palabras que tienen una raíz en Dios. Dios mi fortaleza, Dios mi ayudador, el mensajero de Yahvé, etcétera, etcétera, porque es Él. ¿Alguien tiene el Génesis 33:20? Amén, pastor. Por Dice, favor. y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. El Elohe. Ahí es una derivación de este Elohim, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto no es una clase de hebreo ni nada, pero básicamente la mayoría de veces que usted encuentra la palabra Dios en español, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Elohim y es plural. En una ocasión hablaba con un señor de la Pentecostal y ¿saben cuál es el texto clave de ellos? El Shema, Deuteronomio 6, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y él me decía, mire, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses son? Uno. ¿Cuántas personas son? Una. Porque dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero yo le explicaba a él que precisamente en ese mismo texto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Dios Elohim es plural. O sea, ahí mismo que está diciendo que es uno, está usando un plural, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos no conocen mucho los idiomas originales, entonces eso no les ayuda mucho para su doctrina. Entonces, eso. Entonces, a manera de conclusión, la doctrina como tal no existe, pero sí son unas ventanas que encontramos. Una es esa. La otra, por ejemplo, cuando Dios fue a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre, ¿cierto? ¿Por qué hablo en plural? Eso es sospechoso, porque si es una persona diría, voy a hacer, pero Dios dice, hagamos al hombre conforme a qué, a mi imagen, no, dice a nuestra imagen, conforme a nuestra otra vez semejanza. O sea, mire el plural, otra vez, el plural. Entonces, bueno, más adelante se lo van a leer después. En la Torre de Babel dice, descendamos y confundamos, otra vez el plural. Eso es lo que yo veo como unas ventanas que a la luz ya del Nuevo Testamento vamos viendo ya el desarrollo como tal de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Hasta el momento, ¿van conmigo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, decir que en el Antiguo Testamento hay Trinidad, no. La doctrina como tal, no. Hay pequeñas ventanas, pequeñas luces que a la luz del Nuevo Testamento nosotros podemos mirar que era más de una persona. Melissa, ¿quiere decir algo? ¿Tiene el micrófono encendido? Aquí dice Melissa Valdovinio, ¿será? ¿Va a decir algo, Melissa? O quien quiera que esté ahí en esa cámara. De parte del Señor. Bien. Ok, entonces, continuamos acá. En la triunidad, esto es una palabra para enfatizar triunidad, que son tres en una unidad, ¿cierto? En el Nuevo Testamento sí está muy claro, ya ustedes lo conocen. ¿Qué dice, por ejemplo, Marcos 1, 10 y el 11? Y otra persona me busca Mateo 28, 19, aunque yo creo que algunos se lo saben de memoria. Marcos 1, 10 y 11. Está hablando del bautismo de Jesús, cuando Jesús fue donde Juan para que le bautizara. Y ahí es como el pasaje más claro en cuanto a la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Quién me ahora leyendo? Marcos 1, 10 y 11. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él,
Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Alguien lo tiene? No se le oye, pastor. No se le oye, pastor. Bueno, qué pena, el internet está dando guerra. ¿Me están escuchando bien? ¿Me ven bien o me peino? Señor, bien, Ah, bueno, bien qué pena. despeinado. Es que nos ha estado dando guerra estos días el internet. Entonces me toca volver a presentar. Seguimos grabando, sí, señor. Ok, estamos mencionando que en Marcos 1, 10 y 11 y Mateo 3 está el bautismo de Jesús. Jesús estaba en el Jordán y que el Espíritu Santo, vio venir el Espíritu Santo como que descendía como paloma, van dos, y después escuchó una voz del cielo que decía: ese es mi Hijo amado, mirando así, ¿cierto? Una voz del cielo, o sea, tenemos tres momentos, tres lugares: el río Jordán, los aires y una voz del cielo que dice: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o en el cual me deleito. Entonces, ahí están los tres. La palabra Trinidad no aparece, pero los tres sí están perfectamente, ¿sí? Yo he puesto a niños a leer eso y le pregunto: ¿cuántos personajes hay? Y me dicen 4. Digo: wow, ¿cómo así? ¿Por qué 4? Me dicen: porque está Juan el Bautista. Ah, bueno, ahora sí. Claro, entonces eso no se necesita mucha teología, no se necesita saber ni griego, ni hebreo, ni nada, simplemente leer y ahí está, ahí está. Y Mateo 28:19, cuando Jesús les dio la comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está perfectamente. Y si usted tiene todavía problemas con la Trinidad, mire, yo le recomiendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es clave. A mí me despejó la duda que tenía por años, porque es que yo decía: bueno, pero es que si tienen el mismo poder, son omnipotentes, omnipresentes, ¿no será que estamos hablando de una sola persona? ¿No será que nosotros estamos confundidos? ¿Y cómo así esos textos que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? O sea, y otros textos más. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo así? Y bueno, después que estudié, fui al seminario, leí que un teólogo, ahora me olvidé el nombre, él estaba preocupado porque no quería entender la Trinidad, quería entender, y se iba a la playa a caminar y a buscar la guía del Señor para poder entender, y él quería entender eso, y se estaba complicando la vida, y dice que hubo unos niños, uno o dos niños que le pidieron el favor que abriera un huequito ahí en la playa,
y después le dijeron, por favor, ¿usted me puede pasar el agua a este hoyo? ¿Me puede pasar el mar? Y él dijo, no, eso es imposible. O sea, parece ser que como que Dios le mandó un ángel para decirle, bueno, es imposible que su cerebro tan chiquito pueda entender la majestuosidad, la grandeza de Dios. Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que no hay bases bíblicas para eso. El Evangelio de Juan a mí me despejó las dudas y sobre todo en esa parte cuando Jesús dice en la oración, Padre, yo pido que ellos sean uno, oiga, uno, así como tú y yo somos uno. Entonces yo dije, wow, eso fue el versículo que me quitó el velo definitivamente, porque yo veía que ahí estaba 11 apóstoles. Judas ya lo había traicionado en el capítulo anterior, ya se había abierto el parche, como dicen, y estaba Jesús con los 11, y Jesús está orando por ellos y le dice, Padre, que estos sean uno, así como tú y yo, la comparación, así como tú y yo somos uno. Entonces, no era que esas 11 personas se iban a convertir en una, ¿cierto? Pero está diciendo que sean uno, así como. Y ahí fue cuando yo, wow, el Padre y el Hijo son uno, así como Pedro, Juan y todos deberían ser uno. No una persona, sino unidos en propósito. Bien. Ok, otro tema. ¿Génesis es el único relato sobre el origen del universo? Pregunta. ¿Solo en Génesis se habla del relato del universo? ¿Solo Génesis? Pues le cuento que no. Mire, por ejemplo, les voy a contar estas historias. Esto no es cuento chino, son literatura universal. Por ejemplo, esta, escuchen. La diosa Ki tomó un hueso de Enki y creó una diosa llamada Naiti, la mujer del hueso. ¿Eso les hace pensar en algo? ¿Les recuerda algo? ¿Sí? ¿Hay alguna similitud? ¿Cierto? Lo que dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso. Solo que aquí es una diosa, no es Jehová, sino que es una diosa y creó una diosa llamada Nini de la mujer del hueso. Otra, Enki creó a los seres humanos un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales, un lugar sin terror. Pero posteriormente su hermano Enlil descubrió que los humanos tenían un comportamiento. Ay, me comí ese pedacito, qué pena. Bueno, aquí, espéreme a ver si puedo. No alcanzó por el texto. Aquí dice, la idea es que el hermano Enlil descubrió que el comportamiento de los humanos era negativo, no era agradable y los expulsó de ese lugar bonito. ¿Se les parece algo? ¿Sí? El hombre peca y fueron expulsados, Adán y Eva fueron expulsados. Estamos hablando de literatura universal. Otro. Se mencionan las disputas de dos dioses, la diosa del grano llamada, casi que lo corro, espérenme que yo necesito es esto. La diosa del grano llamada Ashnai, espere que la corrí un poco, así. La diosa del grano llamada Ashnan y esta era la diosa del grano y la diosa del ganado llamada Lahar. Un problema similar se menciona entre Emesh y Enten, que estaban encargados de la vegetación, bosques y campos. El otro de las cosechas y la agricultura y de los animales y del ganado, los cuales tuvieron una gran disputa. ¿Les recuerda algo? Leído en el Génesis, ¿cierto? Dos hermanitos llamados Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? ¿Está conmigo?
Los que dijeron amén están graves. No, yo creo que ni modo. Eso eran marido y mujer que una pareja del Antiguo Testamento. Caín y Abel, ¿cierto? Una disputa entre dos hermanos. Otra, la historia bíblica del diluvio universal y la historia de este nombre bien rarito, Utnapishtim. Upanishtim, no le voy a poner ese nombre a su hijo o a su nieto porque parece un estornudo. Esta es la historia del diluvio universal, no solo está en Génesis, sino que también hay varias historias. Este señor era el consejero, era el sabio que la gente iba para pedir consejo de cómo obtener la vida eterna, ¿sí? Como el elixir de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es mitología sumeria y relacionadas, o sea, los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios tienen leyendas que hablan de la creación. Esta es un ejemplo de ellos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, y en esto muchos eruditos, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, se han pegado para decir que la Biblia en realidad es como ¿cómo es? Colcha de retazos, que simplemente es la acumulación de historias que ya estaban, y que sencillamente los tomaron y cada cual tiene su versión, solo que le ponen nombres diferentes, pero en sí es el mismo diluvio, en sí es la misma expulsión del Edén, en sí es la misma pelea de dos hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha sido como una base para la alta crítica, murmurar y degradar la Biblia. Pero, si nosotros, alguien por favor me lee Hechos 17:26, para que si aceptamos lo que este texto dice, ¿qué dice? ¿Quién tiene? Hechos 17:26. Pablo le hablaba a los de Atenas, a los Dice, filósofos de Atenas. hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Gracias, pastora. Note que ahí dice que todos ¿qué? Somos de un solo linaje. Un linaje, ¿cierto? Entonces, si aceptamos ese texto, también debemos aceptar que el relato bíblico, que todo el patrimonio humano se remonta a la ciudad de Babel, donde toda la población humana vivió después del diluvio mundial de Noé. Recuerden que con el diluvio se exterminó toda, ¿cierto? Ustedes lo leyeron. Espero que sí. Ustedes lo leyeron y no quedó sino lo que estaba en el arca. Quiere decir que no hubo otras razas, que no hubo no. Y de ahí fue como un nuevo comienzo de la humanidad. Entonces, si todo partió de ahí, si realmente sucedió así, si todo empezó ahí, entonces no es raro que encontremos historias muy similares, ¿cierto? Que cada pueblo, como ustedes saben, que ahí se dispersó, ahí la gente se formó la Torre de Babel, y empieza como el imperio babilónico tardío, y una gran civilización, pero después Dios confunde las lenguas y se separan y se van por todas las ciudades, por todas el mundo, como Dios le había dicho, que poblaran la tierra, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces ahí se da eso. Entonces las diferentes culturas se van con el relato que habían escuchado y en el transcurso del tiempo pues se van distorsionando. Pero si todo tiene un origen ahí, lo raro sería que no coincidiera nada. O sea, lo raro sería que no coincidieran en nada. ¿Me hago entender, hermanos?
Eso está, bueno, alguien me decía, ay, que yo no entendía mucho de lo que explicó de la filosofía griega. Bueno, yo trato, porque es que yo tengo aquí un público muy diverso, y yo lo que trato es de darles a ustedes herramientas, porque un académico le dice, bueno, pero si esto también la creación no hablan los sumerios, los Ixos, otras civilizaciones, entonces usted, ¿cómo cree que va a ser la Biblia? En fin. Entonces es importante entender que tenemos un solo origen, y cuando se da una narración, cuando varios narran un mismo suceso, pues lo más seguro es que pueden distorsionarse, pero se van a conservar elementos comunes, ¿sí? Si en este momento, supongamos que alguien de ustedes entran los ladrones y mientras que usted está aquí en la clase, puedo ver a alguien que pasa y se lleva un televisor, otros pueden ver que están sacando la nevera, etcétera. Y después de eso, nos informan que nos robaron mientras que yo estaba en la clase. Entonces unos van a decir, ay, sí, yo vi a 2 tipos y que llevaban la nevera. Otro, ay, uno llevaba camisa amarilla y el otro camisa roja. Y así las diferentes versiones, pero van a coincidir en que sí vieron que están sacando cosas de la casa. Quizás uno va a decir, bueno, yo no sabía qué era eso exactamente, pero sí había movimiento. Entonces, al sumar las diferentes versiones, opiniones, se va a construir un relato de cómo fue, porque cada uno va aportando. Es lo que algunos críticos de los evangelios dicen, mire, pero es que aquí habla de que eran 2 ciegos, aquí Marcos dice que era 1, entonces la Biblia se contradice. Conclusión, la Biblia se contradice. No, sencillamente es entender quién escribe, a quién le escribe, por qué le escribe, en fin. Entonces, básicamente eso. Bien, pasamos a otro tema. Y este tema quiero todo su corazón, toda su mente, toda su atención, porque les decía que yo estaba emocionado y es por este tema en especial, la representación. Si entendemos este concepto bíblico de la representación que está en la Biblia completa, va a ser muy, muy clave para entender toda la Biblia. Si usted entiende esto, va a entender toda la Biblia. ¿Qué es representación? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una Cámara de Representantes aquí en Colombia a nivel político, y que está compuesta por gente que fueron elegidas por la gente, ¿cierto? Entonces, ellos, por medio de la votación, fueron elegidos para representarnos allá ante el gobierno. Y ellos toman las decisiones en nuestra representación. Por eso Colombia firmó un tratado de comercio con tal. En realidad no fueron todos los colombianos. ¿Sí o no? Yo no firmé ahí, yo no sé usted. Pero sí lo hicieron personas que fueron elegidas por votación y están representando al pueblo. Entonces, en cierta manera, sí fuimos nosotros. ¿Me van entendiendo? Perdón, ¿me hago entender? Entonces, aunque no somos directamente nosotros, pero sí fueron elegidos o los elegimos, entonces están representando, y lo que ellos hagan, pues lo hicieron los colombianos, porque ellos son los dignatarios, los que están ahí en ese momento. Entonces, esa es como la idea de representación. Entonces, la representación tiene muchos aspectos. Acá dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El texto que nos referíamos ahora. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dios hace a unos seres, bueno, a un ser, al hombre, a su imagen, a semejanza. Varón y hembra los hizo Dios, conforme a su imagen y semejanza. Y dice que enseñoreen. O sea, en otras palabras, el hombre, la mujer están representando a Dios en la creación. ¿Sí o no?
porque son los que van a ejercer ¿qué? El señorío, el gobierno, la administración. Bueno, fuimos, por decirlo de una manera, elegidos por votación divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue por unanimidad. Y nos hicieron a su imagen, a su semejanza, y nos pusieron aquí en la tierra como sus representantes. Entonces, ese es un aspecto de la representación. El hombre y la mujer representan al Creador aquí en la creación. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora vamos bien? Ahí sigue llegando gente, bienvenidos. Más vale tarde que nunca, dice un versículo por ahí. Bueno, Romanos 5:12. Por tanto, oiga esto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Yo no sé qué piensan ustedes de esto, pero a mí me parece como eso me parece injusto. Se lo digo de verdad. ¿Cómo así que Adán y Eva pecaron y ahora todos tenemos que chupar? ¿Sí o no? Ellos pecaron y la muerte pasó y ahora todo el que nace de Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva, tenemos que morir. ¿Me hago entender? A mí me parece injusto, porque cada persona debería enfrentar su propia tentación y tomar sus propias decisiones. Digo yo, ¿no? Entonces, este aspecto es algo negativo de la representación, porque Adán y Eva están representando a la humanidad. Y fue la humanidad la que le falló al Señor, toda la humanidad, no solo Adán y Eva. Entonces, este es el aspecto, por decirlo de alguna manera, negativo de la representatividad o representación en el Antiguo Testamento. Seguimos. Por favor, alguien me lee Génesis 7:1. Bueno, no, la representación la vemos que el padre representa la casa, ¿sí? El padre representa toda la familia. ¿Qué dice la familia Blanco? Dijo luego Jehová, buenas noches. Génesis 7 dice, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Note eso. Entra tú y tu casa. Otra vez, Mauricio. Entra tú y tu casa, ¿porque qué? Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿A quién vio justo? A Noé. A Noé. ¿Y entonces por qué entró la mujer de Noé? Buena ¿Y pregunta. por qué entró las hijas? Porque él era Porque no era el representante de la familia. No era el representante de la familia. Exactamente. Ese es el concepto que estoy poniendo sobre la mesa. Sencillamente representación, ¿cierto? El hombre representa la familia. A ver, yo no sé si lo puse por acá. Ah, sí, mírelo acá. Menos mal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan? Se lo dijo Pedro. Ah, Pedro, Pablo. Pablo, ahora me confundí. Fue Pedro, ¿cierto? No, pastor, fue Pablo con el carcelero cuando estaban en la prisión. Al carcelero de Filipos. Bueno, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la gente, y dice el texto que él dijo, yo creo. Y fue bautizado él y toda su familia. O sea, creyó él y se bautizó no solo él, sino que toda su familia. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay esa idea de representación. Entonces el hombre
tú y serás salvo tú y tu casa. Quizás algunas denominaciones, por eso es que bautizan niños, porque dicen, bueno, si el Señor le dio a esta familia, que son cristianos, son niños y los están enseñando en la verdad, pues quizás por eso es que, por este concepto de representatividad. Quizás por eso mismo algunos le administran la Santa Cena o la Cena del Señor a los niños también, quizás por ese concepto. Lo cierto es que está ahí, ¿cierto? A ver, otro texto. Aquí estamos en Jeremías 11:14. Tú pues, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré el día que en su aflicción clame a mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el profeta o los profetas también son representantes del pueblo ante Dios y también de Dios ante el pueblo. Porque cuando el sacerdote o el sacerdote o el profeta ora a Dios, ¿sí? La intercesión básicamente es eso, presentarse en favor de, en representación de. Y más adelante veremos que los levitas, los sacerdotes, cuando se presentaban, cuando entraban en el lugar santo a ejercer su sacerdocio, ellos llevaban al pueblo en su corazón y en sus hombros. Tenían los nombres de las tribus. O sea que ellos no se presentaban en nombre propio. No era Rodrigo Peñarán del que se presentaba a Dios. Era el hombre que representaba al pueblo ante Dios. Y por eso la intercesión tiene ese tinte de que es presentarme, no a pedir por mí. Sí, bendíceme, socórreme, ayúdame, todo como el asadón, sino que es orar en favor de, representando una necesidad, una situación de un X familia. Entonces, encontramos que el profeta, el sacerdote y el rey el rey era el representante del pueblo ante Dios. Miremos algunos textos que corroboren esto. Primero de Reyes 14:16 dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Ahí Dios le está diciendo que él entregará a Israel por los pecados, que Dios va a castigar a Israel por los pecados ¿de qué? De Jeroboam. Y ustedes notarán, hermanos, que muchos de los pecados y los castigos, la disciplina de Dios era para todo el pueblo, pero no fue todo el pueblo el que pecó. No fue todo el pueblo. Pero mire, es el concepto de representación, representatividad, ¿cierto? El rey representa al pueblo, así como Adán y Eva representaron a la humanidad. Entonces, ese patrón de representación se va conservando en la Biblia. Dice acá, bueno, otro ejemplo. Josué 6:23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Aquí están hablando cuando Josué entró a Jericó. ¿Se acuerdan la historia? Josué entra a Jericó y hubo una mujer, una ramera que ayudó a los espías y que los protegió y los guardó para que no los mataran. Y ellos le prometieron que iban a ayudarla por ese gesto bueno que habían tenido. Note otra vez eso. Aquí dice que fue salvada, sacaron a Rahab a su padre. ¿Qué hizo el papá de Rahab? Según el relato bíblico, ¿qué hizo? Dormir. Él está durmiendo, ¿cierto? Comer. ¿Cómo? ¿Cómo dijo Ramón? Comer, dormir. Sí, lo que sabemos hacer nosotros. Nosotros los ¿Cierto? padres hacemos eso, comemos y dormimos, sí señor. Eso. Y muchas veces la mujer es la que trabaja duro y bueno.
Bien, A veces, entonces a mire, veces. sí, a veces, claro que sí. Entonces la pregunta es, bueno, pero si el papá no hizo nada, si los hijos no hicieron nada, ¿por qué? Bueno, ella estaba representando. Entonces, su casa, ¿cierto? Entonces, otra vez el concepto de representación. Seguimos. Bueno, hasta el momento hemos visto aspectos negativos, como el que le mencionaba. ¿Cómo así que a Daniela le embarraron y ahora yo tengo que morir? Tengo que enfermarme, pero también hay aspecto positivo. El aspecto positivo, y es el más importante en este caso. Tenemos aquí Génesis 3, 12:3. Dice Dios, le dice a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es uno de los pasajes que ustedes van a leer, pero ya lo han oído, lo han leído, lo han predicado, etcétera. Y serán benditas en ti. Oiga, en ti todas las familias de la tierra. Entonces, mire que también ahí hay una representación y que va unido pues a una elección, que ya más bien vamos a comentar más adelante en otra clase. Hay una, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en cierta manera, el plan de Dios se está desarrollando ahí y comienza con Abraham. Ya conocemos que ahí surge la nación de Israel, ¿cierto? Pero Israel le falló al Señor. No cumplió la misión de ser un digno representante de Dios, de ser el pueblo de Dios. En otras palabras, Israel no llenó las expectativas de Dios. Y eso está muy claro, que no llenó las expectativas de Dios. Mire lo que dice Dios a través de Isaías en el capítulo 1. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto o un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, note eso, está diciéndole al pueblo, si el Señor no hace esto, estamos acabados, estaríamos exterminados, porque Isaías vivió 750 años antes de Cristo. Sodoma y Gomorra hacía muchos años había sido destruida, pasó a la historia como una nación perversa que fue destruida bajo el juicio de Dios. Entonces Isaías está diciendo, mire, si el Señor no hubiera guardado un remanente, nosotros estaríamos acabados, como Sodoma y Gomorra. Entonces Israel le falló al Señor, Israel falló en ser el representante. Miremos acá. Como Israel le falló, ya ese llamamiento se condensa cada vez más en figuras mesiánicas. Por ejemplo, ya en los profetas encontramos el siervo de Dios, el siervo del Señor. Y ahí puse las citas. El Hijo del Hombre, de que habla Daniel. ¿Sí? Ustedes han leído, si no, ahí pueden leer esas figuras. Ya no es Israel, ya no es todo el pueblo de Israel. Y los que conocen la historia saben que en realidad todo el pueblo de Israel no es el mismo que llegó a Babilonia, que salieron y que existe hoy en día, porque 12 tribus fueron destruidas. Entonces, mire que poco a poco se va reduciendo, y todo va enfocando ya a través de los profetas, se enfoca y se proyecta en el siervo de Dios, que es Jesús, en el Hijo del Hombre, que viene a ser el Mesías, ¿cierto? Escribí acá. Así la historia de la salvación nos muestra la imagen de una progresiva reducción de los mediadores representativos de la salvación al único representante perfecto de la humanidad. El único representante perfecto de la humanidad que vino a ser Cristo Jesús. Entonces estamos en el aspecto representativo positivo. Así llegamos al segundo Adán, ¿cierto?
La vida, la muerte y la resurrección de Cristo es representativa. Oiga esto. Esto es clave. Quiero que lo tenga muy, muy en el corazón, muy, muy en la mente. La vida de Cristo, la muerte, la resurrección. Y bueno, aquí no puse, pero también la glorificación. Es representativa. Es la humanidad que Dios anhelaba. Es lo que había en su corazón desde un inicio. Es lo que Él quería. Pero todos le fallaron. Y usted, si hay algo que usted ha visto en los capítulos que ha leído después de Génesis 3, es la maldad, la perversión, el hombre matando al hombre, el hombre subyugando al hombre, violencia, etcétera, pecado, que hasta Dios le dolió en su corazón. O sea, nada, escoge a un pueblo a través de Abraham y ese pueblo tampoco le cumplió. Pero de ese pueblo salió uno, que es el Mesías, que es la simiente santa. Y por eso es que la vida de él, su muerte. Ahora, yo no sé si usted ya va entendiendo para dónde va el agua al molino. Porque cuando dice que fuimos muertos en Cristo, en su muerte, que resucitamos con Cristo, es porque cuando Él lo hizo en nuestra representación. Y es la única manera que uno puede entender la obra vicaria de Cristo, la obra sustituta o representativa, como estamos usando esta palabra. En Cristo Jesús. Miremos cómo lo expone Pablo. Dice, así también está escrito. Perdóneme un segundito. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Que en otras palabras en el hebreo es eso, un alma viviente. No es un cuerpo viviente, sino un alma viviente. El postrer Adán, ¿cuál es el postrer Adán? Cristo. Ahora vamos a mirar más textos. El postrer o el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, es terrenal. El segundo hombre es el Señor, con mayúscula, el Kyrios del universo, el Señor, es del cielo. Note ahí cómo Pablo está contrastando el primer Adán con el segundo Adán. El uno es de la tierra, el otro es del cielo. El uno es tierra, el otro es espíritu vivificante. 48 dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. Note ahí la representación. Tal el terrenal, asimismo son los terrenales. Y cual el celestial, tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué hermoso. Mire, Pablo está mostrando ese gran contraste y que como el primer Adán, que era el representante de la humanidad, le falló a Dios, le falló al Creador, descarada y arbitrariamente le desobedeció sin tener la más mínima necesidad, como lo hemos reiterado. Pero este segundo Adán fue muy diferente. Seguimos acá. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, oiga, la muerte entró por un hombre, por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí viene entonces la representatividad. Así, y Pablo desarrolla ese argumento, que así como por un hombre entró la maldición, el pecado en la humanidad, por un mismo, el segundo Adán,
entra la salvación, la gracia. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. ¿Más o menos me van comprendiendo? Entonces mire que estamos hablando del Antiguo Testamento, del primer Adán, pero de una nos remite, como les dije, hay una progresión, hay unas claves de pacto, claves que conectan el antiguo con el nuevo y que es fundamental. Les voy a pedir por favor que abran su Biblia. Este texto es largo, entonces no lo puse acá. Les voy a pedir que lo leamos porque este es el clima de lo que estamos hablando. Romanos 5. Bueno, Romanos está en el Nuevo Testamento. Por favor, no busquen en el Antiguo porque Romanos 5, 12 al 19. 5, 12. Creo que en algunas Biblias dice Adán y Cristo. Voy a leerlo. Voy a leerlo. Permítame leerlo. Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, otra vez Pablo, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo así que? Yo le cuento que yo me costaba entender eso. ¿Cómo así que cuanto todos pecaron si yo no había nacido? ¿Cómo así? Cuanto todos pecaron si yo no había pecado. Yo hasta ahora nací ahorita hace poquito, hace como 20 años. Entonces, pero es el concepto de representación, porque Adán pecó como mi representante, entonces todos pecamos en Adán. Todos en Adán le fallamos al Señor. Todos en Adán desobedecimos voluntariamente y le obedecimos a ese reptil tan feo, la serpiente antigua. Eso fuimos todos ahí porque él nos representaba. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a muerte de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Note aquí, nos está corroborando más eso, que Adán era figura del que había de venir, el segundo Adán. 15. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión, vuelvo a leer el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundando mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por cuanto la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Note eso. Más adelante Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue un solo pecado y trajo la muerte, la condenación para la humanidad. Pero la gracia vino no solo por ese pecado, sino por muchas transgresiones. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, note eso, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos dicen amén? Esto merece un gloria a Dios. Esto merece un aleluya, un corazón agradecido para Dios. Ahí es donde nosotros comenzamos, hermanos, a entender la obra de Cristo, a entender eso de estar en Cristo, porque es en Cristo. Sí, la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo, no en la iglesia, no en una denominación, en Cristo. Los católicos dirían, no, es en la iglesia, porque para ellos la iglesia es como el medio de gracia por el cual la gente accede a la gracia. Pero la Biblia dice en Cristo. Y usted puede echarle una revisadita a las bendiciones, todo lo que hay en Cristo. Mire, le voy a leer algunos en Efesios 1, que ese no lo tenía ahí, pero el Señor me lo mandó ahorita. Dice, estoy leyendo Efesios 1, versículo 3. Si quiere anótelo porque no está en las diapositivas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo decía, pero ¿cómo así que en los lugares celestiales? Y nos bendijo si yo estoy acá. Yo estoy acá en la tierra. Yo estoy aquí luchando con mi pecado, tratando de agradar y servir al Señor. Pero aquí me dice que ya me bendijo en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que estoy entendiendo y qué es lo que les quiero comentar? Es que como lo que pasó con Cristo fue nuestro representante. Obedeció en nuestra representación. Murió en nuestra representación. Resucitó en nuestra representación. Fue glorificado y sentado en las alturas en nuestra representación. Por eso es que por eso para Pablo no es algo que va a suceder, sino que ya sucedió. Nos bendijo. Está hablando de un pasado. Pero fue por lo que ya todo esto sucedió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Sigo leyendo. Me estoy como emocionando. Versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En fin, el 11 dice, en Él, en Cristo. El énfasis que Pablo está haciendo acá y en toda su teología es la representación, Cristo en Cristo. En Él, asimismo, versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Entonces, hermanos, mire que la representación, a mí me bendice tanto esto, porque esto es el Evangelio, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la obra de Cristo. Hay gente que quiere agradar a Dios en sus propias fuerzas, y eso jamás se ha ocurrido y jamás ocurrirá. Y la Biblia es un testimonio de eso. Y todos los hombres de Dios, los llamados por Dios, le fallaron a Dios. Abraham mintió, un mentiroso. David, el hombre conforme al corazón de Dios, un adúltero,
asesino, mandó matar a Urías. O sea, no hay con qué hacer un caldo, dicen en Antioquia. No hay de dónde, no hay con qué. Y por eso, a ver si yo lo puse acá. Déjeme ver. Ay, sí, mire, lo puse. Mire, en Apocalipsis 5:3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan. Yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y desatar sus sellos. Qué bendición. Nadie, ningún ser humano, ni en el cielo, ni en la tierra. Mira, hermanos, a mí me preocupa mucho porque conozco muchos cristianos que viven amargados porque según ellos no pueden agradar a Dios. Porque ellos consideran que es en sus fuerzas, que es su obra, que es su obediencia. Y eso dice el profeta que nuestra justicia, nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Solo la obra de Cristo, solo la obediencia de Cristo fue la que fue perfecta y le agradó a Dios. Y es el único sacrificio que el Padre recibe. Y por eso la importancia de estar en Cristo. Entonces, a mí me preocupa que hay muchos cristianos que están en la ley, están tratando de obedecer y de cumplir y de hacer, buscando hacer sonreír a Dios, agradar a Dios, y se viven frustrados porque como que no lo logran. Y es que en nuestras propias fuerzas jamás podremos hacerlo. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo en nuestra representación. Yo hago este ejemplo que Dios nos ve ahora a través de estos lentes, que son Cristo, y nos ve santos. Por eso es que la Biblia nos llama santos. No por lo que nosotros vamos a hacer, sino por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Eso es lo que vale. A ver si tenía aquí otro. Entonces aquí todas las bendiciones de estar en Cristo Jesús. Me preocupa también, hay muchas personas que están en el Antiguo Testamento tratando de obedecer, tratando de agradar a Dios, cumpliendo la ley. Y cuando la ley la ley nos aplasta. La ley fue maldición. La ley sencillamente dice Pablo que lo que hizo fue refregarnos nuestro pecado. Nos refregó nuestro pecado convenciéndonos lo perverso que somos, lo malo que somos, para que corramos al Salvador, corramos a Cristo, porque es en Cristo y únicamente en Él donde está la bendición, la salvación. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en esta noche? Si alguien está indeciso de su fe, hermanos, lo importante es estar en Cristo Jesús, que hemos sido escogidos por su gracia, por su misericordia. Amén. Amén. Bueno, terminé cansadito. Aquí está la tarea. Perdonen, me pasé un poquito. Está emocionado. Pero aquí no dejamos, si esto no lo emociona a uno, entonces, ¿qué, hermanos? Ay, creo que faltó un texto, yo no sé si es que me pasó. Ah, mire, aquí tengo Hebreos 14, que es una gran bendición. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Note la profundidad de ese texto. Con una sola ofrenda hizo perfectos. Oiga eso. Hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces mire que si nosotros nos medimos con nuestros hechos, si nosotros nos medimos con nuestra santidad, con nuestros comportamientos,
pues somos un fracaso total. Y de pronto terminamos pegándonos un tiro o haciendo, porque no llenamos las expectativas de Dios y jamás lo haremos. Pero el Evangelio es eso. El Evangelio es la liberación de eso. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que hemos sido llamados por su pura gracia, por su pura misericordia. Y eso es una bendición. Eso sí es emocionante. Eso sí cambia cualquier vida. Bien, dejemos hasta ahí porque si no los mantengo hasta las 11. Tareas. Recuerden que la tarea consiste en dos partes. Primero, resumir la lección anterior. Algunos la dejan para los últimos días y en parte como que me gusta. ¿Sabe por qué? Porque a usted le toca mirar otra vez el video y repasar y eso a la final se le va a quedar algo, ¿sí? Bueno, eso es positivo. Lo importante es que lo haga. Un resumen de las ideas principales que tratamos en la lección. Hoy básicamente fueron 3, ¿cierto? ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué? Y la segunda parte de la tarea es la Biblia. Leer los capítulos 10 al 13, 10, 11, 12 y 13 de Génesis y responder las preguntas. ¿Cuál cree que es el propósito del autor? Recuerde que es leer usted y preguntarse usted, no le pregunte a Google. Pregúntese usted y pregúntele al Señor, ¿qué es esto, Señor? Y tenga en cuenta lo que hemos visto. Génesis capítulo 1, 2, 3, la maldad, ¿cierto? Porque la Biblia nos va llevando en un orden que más adelante vamos a hacer referencia a esto. Entonces, pensar en eso y responder a las preguntas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Pastor, una cosita. Referente a esto que hablamos de Cristo, de que estar en Cristo, muchas veces hay un hilo muy delgado ahí en la situación, ¿no? Porque hay personas también que se van al otro extremo. Entonces, no, pues como yo no puedo agradar a Cristo, entonces pues vivo como quiera, ¿cierto? Porque en Cristo ya me justifiqué. Entonces, hay que tener claro que la misma palabra lo dice, ¿no? Estar en Cristo. Pues si yo estoy en Cristo, cumplo sus mandamientos, hago lo que a Él le agrada, ¿sí? No quiere decir Sí, señor. que porque estoy salvado por Cristo, porque Él pagó el precio por mí y yo no puedo agradar al Señor, entonces voy a vivir a mi antojo, ¿cierto? Ajá. Y Pablo mismo argumenta cuando habla de eso, dice, entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia siga abundando. O sea, absolutamente no, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? O sea, no, ni modo. Y las obras que ya no hacemos buenas obras, obedecemos al Señor, ya no para salvación, sino porque fuimos salvados para eso. Ya se cambian las cosas. No es para agradar a Dios, sino por gratitud a Dios, porque Él se agradó de mí, me rescató, yendo a la condenación eterna, me salvó y me puso, y eso debe naturalmente surgir un corazón agradecido, un corazón obediente, un corazón que ama a Dios y al prójimo. Sí, señor. ¿Alguien más? Gracias, Ramón. ¿No? Ok. Si quieren mantener las preguntitas, las preguntas estas no van a cambiar. O sea, la tarea simplemente cambia los pasajes, pero lo demás no va a cambiar. Entonces, si quieren tenerlas por ahí a la mano, usted ya sabe. Bien, hermanos, entonces cualquier inquietud, pregunta por el WhatsApp. Gracias por obedecer y no mandar al WhatsApp otras cosas. Y perdonemos porque alguno de vez en cuando pueden equivocar. Entonces, así como el Señor nos tiene paciencia, tengámosle paciencia a los hermanos. Si hemos recibido misericordia es para dar misericordia. Dios me los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Una feliz noche.